Buenas tardes, yo soy Kevin Anaya y el día de hoy hablaremos sobre el capítulo número 2 de Física 2 denominado calor. Entonces, nos hacemos la pregunta, ¿qué es el calor? El calor es una energía que se debe a una diferencia de temperaturas entre un sistema y su entorno. Por ejemplo, aquí tenemos dos cuerpos, uno caliente y otro frío. Vemos que el cuerpo caliente da calor al cuerpo frío. Por lo tanto, el calor siempre va del cuerpo más caliente al cuerpo frío. Y además tenemos un punto medio que nos indica el equilibrio térmico. ¿Qué quiere decir que haya equilibrio térmico? Que ambos cuerpos están a la misma temperatura. Entonces, el calor es la forma en que la energía se puede transferir de un sistema a otro como resultado de la diferencia en la temperatura. Ya hemos hablado del calor y hablaremos ahora de sus unidades. La unidad más utilizada y más conocida es la caloría. La caloría es la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de un gramo de agua, ¿no? Luego tenemos la unidad térmica británica, BTU, que es lo mismo, solo que ahora trabajaremos no con gramos, sino con libras. Y por último, el joule. Y aquí tenemos algunas equivalencias, ¿no? Un joule igual a 0.24 calorías, una caloría igual a 4.186 joules y un BTU igual a 252 calorías. Ahora hablaremos sobre la capacidad calorífica. La capacidad calorífica de un cuerpo es el cociente entre la cantidad de energía calorífica Q transferida a un cuerpo o sistema en un proceso cualquiera y el cambio de temperatura que experimenta variación de T. Entonces, la capacidad calorífica representada por una C es igual a la energía calorífica Q sobre la variación de temperatura. Hay que tener en cuenta que la capacidad calorífica es dependiente de cada cuerpo. ¿Y la capacidad calorífica qué nos dice? Nos dice que mientras mayor sea la capacidad calorífica, mayor será el calor suministrado a esa sustancia o a ese cuerpo para que aumente su temperatura. Por lo tanto, por ejemplo, tenemos un vaso con agua y una piscina. Obviamente se nos hará más difícil calentar la piscina que el vaso con agua, debido a que hay mayor capacidad calorífica que en la piscina y en el vaso con agua hay menor capacidad calorífica. Ahora hablaremos sobre el calor específico. El calor específico se define como la energía requerida para elevar en un grado la temperatura de una unidad de masa de sustancia. Tenemos nuestra fórmula. El calor específico es igual a la energía calorífica sobre la masa por la variación de temperatura. De esta fórmula yo puedo despejar Q, que es la energía calorífica, que me da masa por calor específico por variación de temperatura. Esta fórmula nos ayudará mucho para resolver algunos problemas. Y la unidad de medida del calor específico, la que es mayormente utilizada, es kilojoule sobre kilogramo por Kelvin. Ahora, tenemos dos tipos de calor específico, un calor específico a volumen constante y un calor específico a presión constante. Nuestro calor específico a presión constante siempre va a ser mayor que nuestro calor específico a volumen constante, ¿no? Entonces tenemos un ejemplo. Tenemos dos contenedores, ambos con la misma masa, 1 kilogramo, ambos con la misma variación de temperatura, 1 gramo Celsius, pero uno a volumen constante y otro a presión constante. Vemos que el calor específico a presión constante es mayor que el calor específico a volumen constante. Y tener en cuenta que ambos tienen la misma sustancia, que es el helio, ¿no? Y por último, tenemos una gráfica de cómo es el calor específico, ¿no? Tenemos un video que lo podrán ver luego en las diapositivas que nos representa de cómo es el calor específico. Ahora haremos un ejercicio. Nos dice que tenemos 600 gramos de hierro que se encuentran a una temperatura de 19 grados Celsius. Y nos preguntan cuál será su temperatura final si se les suministran 1300 calorías. Para resolver este ejercicio hay que sacar los datos. Tenemos una masa de 600 gramos, una temperatura inicial de 19 grados Celsius, un calor, una energía calorífica de 1300 calorías y un calor específico que no nos dan, pero la podemos buscar en una tabla que sería 0.113. Ahora, Q es igual a M por calor específico por variación de temperatura. Reemplazamos los datos que tenemos y sería 1300 igual a 600 por 0.113 por temperatura final menos temperatura inicial. Hay que tener claro algo. Cuando trabajemos las temperaturas ya no va a ser necesario que lo convirtamos al Kelvin, ya que por ser una variación de temperatura ya no será necesario. Y nos da como temperatura final 38.17 grados Celsius.
Tenemos acá algunos valores conocidos, por ejemplo, de algunas sustancias, del agua, del vidrio, del plomo, etcétera, y de algunos alimentos, ¿no? Que nos ayudarán para resolver algunos ejercicios. Ahora hablaremos de la capacidad calorífica molar, que es parecido a la capacidad calorífica, solo que esta vez hablaremos de moles. Entonces se define como la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de un mol de gas. Entonces tenemos nuestra fórmula Cm, que es la capacidad calorífica molar, es igual a Q, la energía calorífica, sobre N, N es el número de moles, por la variación de temperatura. Entonces, ¿quién es N? N es igual a M sobre M mayúscula. ¿Y quién es M minúscula? La masa, que puede ser en kilogramos o en gramos, y M mayúscula, que es la masa molecular, que es igual a gramos sobre mol, ¿no? Ahora tenemos algunos también valores conocidos para la capacidad calorífica molar, ¿no? Ahora hablaremos sobre el cambio de fase. Decimos que se produce un cambio de fase cuando una sustancia pasa de una fase a otra que puede coexistir con la primera, aunque en general cuando se habla de fases de una sustancia se hace referencia a los tres estados de agregación de la materia: sólido, líquido y gas. ¿Qué nos quiere decir esto? Que trabajaremos con los tres estados de agregación de la materia. ¿Y cuándo se da un cambio de fase? Cuando nuestra sustancia va a cambiar de estado. Por ejemplo, digamos que tenemos agua que está en estado sólido, es decir, un hielo, y la derretimos y se convierte en líquido, ¿no? Ese es un cambio de estado, pero ahora lo llamaremos cambio de fase. Muy bien, ahora tenemos el calor latente. ¿Qué quiere decir el calor latente? El calor latente es la energía necesaria para cambiar de estado, es decir, la energía es necesaria para realizar el cambio de fase. Por lo tanto, tenemos diferentes tipos de calores latentes. Por ejemplo, el calor latente de fusión, que es la cantidad de calor que se necesita para que cambie de sólido a líquido. Luego, el calor latente de solidificación, la cantidad de calor necesaria para que cambie de líquido a sólido. El calor latente de vaporización, la cantidad de calor necesario para que cambie de líquido a gaseoso. Y por último, el calor latente de condensación, cantidad de calor necesario para que cambie de gaseoso a líquido. Muy bien, ahora tenemos la calorimetría. La calorimetría es la parte de la física que se encarga de medir la cantidad de calor generada o perdida en ciertos procesos físicos o químicos. Para ello se hace uso del calorímetro. Entonces aquí tenemos el calorímetro que nos ayudará a medir la calorimetría, ¿no? Ahora tenemos algunas fórmulas que es el intercambio de calor. El intercambio de calor, ¿qué nos quiere decir? Que el calor ganado más el calor cedido va a ser igual al calor perdido por paredes. Aquí tenemos la representación de cada uno. Por ejemplo, el calor ganado va a ser que el más frío gana calor. ¿Sí? El más frío gana calor es el calor ganado. El calor cedido es que el más caliente va a perder calor. Y los calores perdidos cuando el recipiente no es aislante, ¿no? Hay calores perdidos cuando el recipiente no es aislante. Ahora, tenemos intercambio de calor perfecto. ¿Cuándo se da un intercambio de calor perfecto? ¿O qué nos quiere decir esto? Quiere decir que la suma de los calores es igual a cero. En este caso los calores son el calor ganado y el calor cedido. Y podemos decir que el calor ganado es igual a menos el calor cedido. Ahora el calor se siempre. Una fórmula que ya habíamos hallado al inicio, que nos dice que la energía calorífica va a ser igual a la masa por el calor específico por la variación de temperatura. Luego tenemos el calor latente. Acá tenemos la energía calorífica por la masa y este sería nuestro calor latente. Este calor latente va a ser dependiente de cada cuerpo, es decir que cada cuerpo va a tener diferente calor latente. Y eso lo podemos encontrar en tablas. Y aquí tenemos un gráfico, ¿no? Que nos representa el calor sensible y el calor latente. Un gráfico con pendiente nos indica que hay una subida o bajada de temperatura. En este caso hay una subida de temperatura. Hasta este punto sigue siendo hielo, porque nos dicen que acá todo esto es hielo. Pero luego ¿qué pasa? Agregamos un calor latente y hacemos que cambie de estado. Entonces, si agregamos el calor latente en este punto, ya no sería hielo, sino sería agua. Y lo mismo sucede en todo esto, ¿no? En todos estos. Entonces decimos que cuando hay pendiente hay un calor sensible y cuando es una línea horizontal hay calor latente. Muy bien, y tenemos un video explicando lo que hemos hablado, ¿no? Y ahora tenemos algunos ejemplos. Dice, una herradura de hierro de 1.5 kilogramos inicialmente a 600 grados Celsius se deja caer en una cubierta que contiene 20 kilogramos de agua a 25 grados Celsius. ¿Cuál es la temperatura final?
nos dicen que ignoremos la capacidad térmica del contenedor y suponga que hierve una cantidad despreciable de agua. Muy bien, hay que sacar nuestros datos. Decimos que tenemos del hierro una masa igual a 1.5 kilogramos, una temperatura inicial a 600 grados y no nos dicen el calor específico del hierro, pero los podemos encontrar en las tablas que hemos mostrado, ¿verdad? Y sería 448 Joule sobre kilogramos Celsius. Y del agua tenemos que la masa es 20 kilogramos, la temperatura inicial es 25 grados Celsius y el calor específico 4186 Joule sobre kilogramo por grado Celsius. Muy bien, ahora pasamos a desarrollar y vamos a aplicar que la sumatoria de calores es igual a cero, que es decir que el calor ganado del agua va a ser igual a menos el calor cedido del hierro. Entonces el calor ganado del agua va a ser igual a masa por el calor específico del agua por variación de temperatura del agua, todo esto del agua y todo esto de hierro. Reemplazamos nuestros datos, estamos reemplazando nuestros datos y tenemos que nuestra temperatura final de lo que nos piden es de 29.6 grados Celsius. Bien, ahora tenemos el ejercicio número 2, que nos dicen que al correr un estudiante de 70 kilogramos genera energía térmica a razón de 1200 watts. Hay que recordar que si nos dicen 1200 watts es potencia. Seguimos. Para mantener una temperatura corporal constante de 37 grados Celsius. Esta energía debe eliminarse por sudor u otros mecanismos. Si tales mecanismos fallaran y no pudiera salir calor del cuerpo, ¿cuánto tiempo podría correr el estudiante antes de sufrir un daño irreversible? Nota, las estructuras proteicas del cuerpo se dañan irreversiblemente a 44 grados Celsius o más. La capacidad calorífica específica del cuerpo humano es de alrededor de 3480 joules sobre kilogramo por Kelvin, poco menos que la del agua. La diferencia se debe a la presencia de proteínas, grasas y minerales, cuyo calor específico es menor que el agua. Muy bien, de este ejercicio vamos a sacar nuestros datos. Tenemos que la masa de nuestro chico, de nuestro estudiante, es de 70 kilogramos. La temperatura 1, 37 grados Celsius. Es la temperatura en la que se encuentra el muchacho. La temperatura final, ¿por qué ponemos 44 grados Celsius? Porque nos dicen que hasta 44 grados Celsius el chico puede sufrir un daño irreversible, ¿no? Es decir, que a esa temperatura el chico le puede pasar algo malo. Y luego nos dan una potencia, que es 1200 watts. Y el calor específico que nos dicen de un hombre, de un humano, es 3480 joules sobre kilogramo por Celsius. Y tenemos en nuestras fórmulas que el calor es igual a masa por calor específico por variación de temperatura. Esa es nuestra primera ecuación. Nuestra segunda ecuación sería que la potencia es igual a la energía calorífica sobre el tiempo, que es nuestra ecuación 2. Y reemplazamos 1 en 2. Tenemos que el P es igual a 1200, igual a 70 por 3480, este es el calor, ¿no? 3480 por 44 menos 37 sobre el tiempo. Y hallamos el tiempo que sería 1421 segundos. Lo podemos dividir entre 60 y nos quedaría finalmente 24 minutos. Y el último ejercicio. Nos dicen que en un frío invierno usted compra nueces tostadas a un vendedor en la calle. Guarda su cambio y le dan a usted monedas de cobre, que pesan 9 gramos cada moneda y están a menos 12 grados Celsius. Las guarda en el bolsillo de parca y luego nos dice que su bolsillo ya contenía monedas de plata, que pesan cada una 14 gramos y están a una temperatura de 30 grados Celsius. Luego nos dicen que después de un breve intervalo de tiempo la temperatura de las monedas de cobre es de 4 grados Celsius y aumenta a una relación de 0.5 grados Celsius por segundo y nos piden que en ese momento cuál es la temperatura de las monedas de plata y en qué proporción están cambiando. Muy bien, entonces en el apartado A decimos que la energía obtenida hasta ahora por el cobre es igual a la energía perdida por la plata, ¿verdad? Muy bien, eso decimos, calor frío es igual a menos Q caliente. Y reemplazamos, ¿no? El Q frío sería del cobre y el Q caliente sería de la plata, ¿no? Y reemplazamos nuestros datos, ¿no? La masa 9 gramos, el calor específico 387, la variación de temperatura para cada ambos casos, ¿no? Y nos saldría que la temperatura final sería de 13 grados Celsius, ¿no? Muy bien, en el apartado B aplicaremos la diferenciación de la ecuación utilizada anteriormente, donde decimos que la masa de plata por el calor específico de la plata por la diferencia del tiempo sobre la diferencia de la temperatura de la plata es igual a menos la masa del cobre por el calor específico del cobre por la diferencia del tiempo sobre la diferencia de la temperatura del cobre. Y reemplazamos, ¿no? Despejamos ddt sobre ddt de la plata y reemplazamos nuestros datos. Nos daría que la variación del tiempo con respecto a la temperatura nos da menos 0.532 grados Celsius sobre segundo.
¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que la temperatura va disminuyendo. El signo negativo nos dice que va disminuyendo a una razón de 0,532 grados Celsius sobre segundo. Y bueno, ahí sería todo, chicos. Gracias por su atención y espero les haya servido.